un coche que venía en sentido contrario, ningún coche que venía en el mismo sentido. Y de pronto la rueda salió corriendo, la barra iba arrastrando y yo vi que la rueda caía ahí. Digo, ¿y cómo te sentiste tú? Yo dije, pues bien, no había pasado nada. Entonces, salió de una experiencia potencialmente peligrosa con una sensación de, he podido. Esa sensación es la que queremos recuperar para los pacientes. Soy capaz de hacer frente. Pero curiosamente lo oyó por el oído que había tenido la otitis, que era una buena señal de que estaba completamente recuperado, porque él me dijo, era la rueda derecha. Entonces hacía así. Entonces el cuerpo es capaz de recordar todas esas cosas. No nos interesa, yo le hice que me contara la historia porque quería rastrear cómo él había ido poniendo todos los recursos en funcionamiento para que él se diera cuenta de que no se había quedado traumatizado, sino que realmente había respondido con una buena orientación, una respuesta de orientación, había descubierto dónde estaba el problema, había identificado qué es lo que podía pasar, había desacelerado, había visto la rueda, había parado, había visto que no había pasado nada, y un señor le dijo, ¡ha salido la rueda por allí! Y él, sí, ya la he visto, como, menos mal, no ha pasado nada. Entonces funcionaron bien todas las respuestas de orientación, funcionó bien todo lo que le hizo él salir a salvo. Porque al fin y al cabo lo que de aquí se trata es de salir con vida, ni más ni menos, ¿eh? ¿Cómo podemos salir con vida? Porque el cerebro, a la naturaleza le da igual y correr, huir o congelar, con tal de que salgamos con vida, lo efectivo es salir con vida. Es muchas veces los juicios que se hacen como, no, es que no puedo alzar la voz, los juicios que hacemos acerca de actitudes, los que hacen que nuestra mente racional impida que tengamos respuestas animalescas. Animalescas no porque tengamos que ir pegándole golpes a la gente, sino porque ese cerebro reptiliano esté a disposición y de natural haga su trabajo cuando lo tenga que hacer. Es decir, que que venía con la moto hubiera dicho, ¡tum! Me da tiempo y me escapo. ¿Cuántas veces no nos pasa eso, verdad? Que viene algo y de pronto, por ejemplo, un obstáculo, cuando viene una persona y hacemos así, o una pelota. Los que jugáis a la pelota habitualmente, o los que habéis jugado a la pelota de chicos, ¿cuántas veces habéis evitado que nos diera, los que habéis jugado al fútbol, una pelota en la cabeza? Esa es una señal de que ha funcionado el cuerpo bien, ¿vale? Otra, ¿cómo dosificar el tiempo que se está en contacto con la sensación difícil? Porque estas sensaciones son muchas veces abrumadoras y se va cogiendo de muy a poco para que se puedan llegar a integrar y uno pueda, al principio, es como, bueno, pues una molestia, ¿habéis visto la molestia? Lo que suponía incluso una pequeña molestia que se cierre el estómago, o imaginar lo que puede suponer, por ejemplo, un evento traumático en que amenaza la vida. Uno puede quedarse congelado, sin sangre, completamente inmóvil. ¿Qué es lo que pretendemos? Que haya una cantidad de experiencias positivas que puedan de alguna manera contrarrestar a todas aquellas que nos han hecho quedarnos paralizados en el pasado y que en el presente uno tenga más capacidad para hacer frente a ellas. Porque lo que necesitamos es desacoplar, se llama desacoplar a separar el miedo a la inmovilidad. Los humanos nos quedamos inmóviles por muchos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora, que es escuchar a alguien cuando está dando una charla. Conscientemente estáis quedando quietos. Entonces uno mismo se puede... Los animales no lo hacen habitualmente, los animales están todo el rato moviéndose. Entonces nosotros cuando necesitamos hacer esto, cuando tenemos relaciones sexuales, uno tiene que de alguna manera aquietarse, porque si no estaría todo el rato, a ver, ¿dónde está el peligro? No hay peligro. Entonces la inmovilidad nos ayuda a establecer vínculos. Estamos hablando con alguien, ay, ¿qué ha pasado? Y entonces, ¿a ti qué te pasó? Entonces nos quedamos quietos voluntariamente. Esto lo hacemos los humanos y no lo hacen los animales para establecer vínculos sociales.
o para hacer cosas como esta, o por ejemplo, cuando los músicos, cuando están tocando un instrumento en que tienen que aquietarse, no pueden estar tocando un instrumento y estándose moviendo todo el rato, no es posible, ¿no? Uno tiene que aquietarse para tener esa habilidad para dar la nota en el momento oportuno, ¿no? Entonces, queremos desacoplar eso porque si no se confunde la inmovilidad con el miedo y llega un momento que eso se convierte como en un arma de doble filo. ¿Cómo podemos separar el que uno puede estar inmóvil, como por ejemplo ahora no tenéis, me imagino que ninguno está en situación de miedo, ¿no? No tenemos ningún peligro, no hay nada que no pueda, pero estamos inmóviles y estamos tranquilos. ¿Cómo se puede resolver lo que antes preguntaba? Se llama hiperactivación a cuando estamos preparados para hacer frente a algo. Eso hace que la adrenalina, la noradrenalina, todos los neurotransmisores que están preparados para que nosotros corramos, imaginaros que cuando alguien va a correr y le frenan bruscamente, eso se queda de alguna manera en el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos ir? Poco a poco, descargando esa hiperactivación que se ha quedado ahí. Y que muchas veces, bueno, pues ahora lo que los niños vemos, ¿no? Los niños hiperactivos. ¿Cómo se puede hacer? Que eso se puede ir descargando poco a poco. O los adultos, veis, pues cuando responde uno demasiado fuerte o desproporcionadamente. ¿Y cómo podemos aprender nosotros a autorregularnos? Somatic tiene otra cosa que para mí es muy importante, que es la parte terapéutica y la parte de educación al mismo tiempo. Se quiere que las personas aprendan sobre ellos mismos, cómo uno puede aprender a autorregularse, cuáles son los recursos que tengo, y si uno se para, vamos a ver, ¿qué recursos tenemos que nos hacen estar a gusto? Por ejemplo, a ver, ¿qué recursos? Me imagino que alguien habla la música, ¿no? Estar en el campo, la naturaleza. Estar en el campo, la naturaleza. ¿Qué más recursos os hacen estar profundamente a gusto? Bueno, escuchar música. Escuchar música. Tener buenos recuerdos. Ir a lugares que bien. Estar con los amigos, ¿no? Una buena reunión. Por ejemplo, los hobbies. A quien le gusta cocinar. Todos ellos son recursos que tenemos. Cuando uno aprende, puede decidir. Pues yo por hoy ya he tenido bastante, por ejemplo, yo ya he tenido hoy bastante de lo que sea. Si uno decide. El trauma ocurre también cuando hay algo que es excesivo, pero puede ser excesivo en cantidad o excesivo en repetición. Por ejemplo, somos más propicios a que algo nos abrume cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados tenemos mucha menos capacidad de respuesta. Entonces somos más susceptibles a que algo nos afecte. Por ejemplo, si hemos tenido un disgusto o si hemos tenido una bronca con el jefe y después viene otra y otra y otra. A la quinta uno ya dice, ya no puedo más. Que es el síndrome del quemado, ¿no? El burnout. Que es cuando uno ya ha tenido tanto y tanto y tanto y tanto, y a lo mejor son tonterías, pero cuando uno tanto, que termina, porque ya no tiene esa facilidad para doblarse y volver. Para la resiliencia perdemos nuestra capacidad de volver otra vez a sentirnos fuertes, capaces, preparados. ¿Y qué es lo que pretendemos? Volvernos a orientar en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque en el aquí y en el ahora es cuando tenemos los recursos disponibles para poder establecer conexiones con nosotros mismos, con nuestros recursos, conexiones con los demás y vínculos. Eso es, a líneas generales, lo que pretende, cómo trabaja Somatic. La diferencia entre MDR y Somatic es que Somatic es como de abajo arriba, del cuerpo, lo del cerebro reptiliano. El trabajo se hace
de la sensación física, lo que vosotros habéis visto, y eso es el campo en el que trabaja Somatic. Después lo que ocurre es que se pueden dar renegociaciones a nivel de cerebro mamífero, en el área límbica de las emociones y también en el humano. Pero en Somatic no preguntamos ni siquiera, por ejemplo, las emociones. Me acuerdo algunos que conocéis a Giselle, en uno de los introductorios que hizo, a una chica le preguntó de una situación y le dijo a la chica, ¿quieres que te lo cuente? Y dijo ella, no me lo cuentes. Porque algunas veces el contar retraumatiza. Una compañera nuestra que está en contacto con una fiscal, estaban comentando que había un problema que cuando las personas tenían que volver a, no sé si era o situación de maltrato, no sé si eran niños inmigrantes, el hecho de volver a contar la historia les retraumatiza. Entonces, una de las cosas que Somatic no trabaja es con la historia esto, que es donde podemos contar una secuencia cronológica, ¿vale? Se puede trabajar con la sensación, por ejemplo, lo que he dicho, lo que os he comentado, por ejemplo, imaginaros algo que os incomoda, y todo, seguro, la tipiquísima, que no deje bajar la tapa del bate. Y eso, entonces, si vamos a la sensación física, es que, ¿qué es? Pues hay algo que se encoge, algo que me produce incomodidad, siento que no estoy conectada. Puede ser algo así pequeño y se pueden trabajar cosas más grandes. Por ejemplo, una paciente mía que había tenido el primer embarazo y en el primer embarazo le habían puesto anestesia epidural. Todas las que habéis dado a luz, típica posición ginecológica con las piernas elevadas. Anestesia epidural con incapacidades. Evidentemente las piernas no se pueden mover. No sé qué es lo que pasó para que esta chica se cayera el paño y ella viera sus piernas imposibles de mover. Pero vamos, eso os cuento. Acude en el segundo embarazo, dice, tengo una sensación como si tuviera como unos tirantes hasta aquí. Y es como si no pudiera sujetar la barriga. A la hora de trabajar, resulta, o no os tenía que haber contado lo de la anestesia epidural, borrarlo, porque he empezado mal la historia. Imaginaros que viene, segundo embarazo, no puedo sujetar la barriga y la imagen que se me viene es unos tirantes aquí. A la hora de trabajar, empezó a hacer movimientos con las piernas. Y yo me acordé, esto es como el tigre de Peter Levine. Quiere mover las piernas porque Peter Levine dice una cosa que a mí me parece preciosa, una frase de esta magistral. Hay que ponerle pies al trauma, porque cuando hay un evento traumático, el susto desconecta de las piernas y muchas personas lo que tienen es la sensación de que sus piernas no están presentes. Y esta chica es como mi sensación física es que llego hasta aquí, pero mi barriga no cuenta con los pies para que me dé sostén. Y los terapeutas corporales sabemos que lo fundamental para que la faja abdominal trabaje son los pies. Si no hay pies, no hay faja abdominal. Si no hay faja abdominal, no hay estabilidad. Y si no hay estabilidad, uno tiene que sujetarse tensándose con la musculatura superficial, que hace lo que puede, pero malamente. Y uno se encoge y se tensa. Pues, a través del trabajo de esta chica de recuperar las piernas, cuando se levantó, dijo, ahora ya sí puedo sujetar la barriga. Fijaros lo que supone el impacto que ella, que tampoco nos importa cómo fue, si es que vio las piernas, si no vio las piernas, pero la sensación que tenía era, tengo unos tirantes y no puedo sujetar la barriga. Y eso es lo que trabaja Somatic, con la sensación. No nos hace falta saber de la historia. Otra cosa, es una terapia breve, es decir, y es una terapia para resolver eventos traumáticos, no es una psicoterapia. Terapia breve de enfoque naturalista quiere decir que
resolver aquellas cosas que se han quedado atascadas. O, por ejemplo, cuando alguien ha tenido un accidente, que queda, por ejemplo, a mí me pasaba, yo por este lado no ponía nunca a nadie, siempre llevaba a la gente de este lado, porque aquí es como si la distancia de seguridad se me hubiera quedado aquí pegada, y aquí no podía ver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ponía a la gente aquí a este lado. Yo a este lado no ponía nunca a nadie, ponía a la gente aquí. Y yo, con el coche, me daba tortazos por aquí. Al girar, yo me daba tortazos por este lado. Es como que eso se había quedado como un punto ciego. Entonces, es algo que pretende solucionar pues cuando nos hemos caído, y se ve cuando a la persona se le hace una pequeña exploración, se ve cuando uno además es que no hace falta, antes de que la persona sea capaz de darse cuenta, ya ha hecho así, porque es como si aquí no quedara la distancia de seguridad. Es como en el coche, no percibimos cuando alguien se acerca demasiado, y fijaros lo que es decir, no es nuestro cuerpo, porque ese espacio peripersonal, que se llama, este espacio peripersonal es curiosísimo, es como una pompa de jabón, pero que engloba, por ejemplo, engloba un lápiz. Cuando cogemos un lápiz, nuestra esfera personal aumenta. Cuando estamos cabalgando, engloba el caballo. Cuando estamos conduciendo, engloba el coche. Imaginaros los pilotos de avión, la esfera que tiene cuando engloba el avión. A mí me pasó, y eso se lo tengo que agradecer a Teresa, que me invitó a un curso en Aranjuez de personas con amputaciones. Y hay un cirujano, Dalmau, que hace una técnica que se llama osteointegración, que es muy curiosa, es interesantísima. Bueno, las personas con amputaciones normalmente lo que tienen es un muñón y se pone una prótesis. Pero el muñón es que el hueso se corta y la carne se recubre. Pero en la osteointegración se hace igual que los implantes. Al hueso se le pone un vástago, eso con cemento que encaja. Después hay que hacer una rehabilitación de un montonazo de tiempo y la prótesis engancha, bueno, ¿os imagináis? Claro, igual que las prótesis en la boca. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que a través de eso perciben el suelo. ¿Os imagináis lo que puede ser? Andan de una manera completamente diferente. La gente que tiene prótesis por osteointegración siente el suelo, porque igual que el hueso, las personas que tienen prótesis y que tienen implantes perciben mucho mejor que las personas que tienen los aparatos, las personas mayores que tienen las prótesis esas enteras. Fijaros cómo es este espacio, cómo puede ir englobando. Y si está en contacto con algo como es el hueso, completamente diferente si es algo que es más como por contacto. Así es porque toca, pero no es que puedo percibir. Y los movimientos, por ejemplo, se hacen mucho más refinados cuando alguien tiene una osteointegración, por ejemplo, de piernas que ha perdido, los ves que van caminando y uno dice, yo sé que esa persona ha perdido las piernas, pero qué bien camina, ¿no? Entonces es una cosa muy particular porque da una información completamente diferente. Y ese espacio peripersonal es en el que el evento traumático puede quedar roto. Y es otra de las cosas que se hace en Somatic. Restaurar eso, porque si no estamos permanentemente expuestos a que algo que venga por ese punto o esa área ciega nos esté causando daño. O nos pegamos tortazos, no somos capaces de evitar un obstáculo, o podemos no ver cuando un coche venga en esa dirección. A ver, ¿qué más cosas? Que ya nos queda poquito tiempo. ¿Alguna cosa más que os apetezca saber? Teresa, dime. ¿Cómo, suponte que yo voy a uno de tus señores psicólogos que nombraste antes? Maite y Javier. De Somatic, ¿y cómo actúa? Que yo llego ahí y ¿cómo se actúa? ¿Cómo es la terapia? Pues básicamente preguntando las sensaciones. Por ejemplo, sí. ¿De ese momento? No, o por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, vienen personas que han sufrido eventos y que por ejemplo, han tenido una caída.
y que esa caída, ellos tienen la sensación de que le ha dejado alguna marca. No saben exactamente qué, pero tuvieron una caída y no están a gusto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, una de las cosas es restaurar ese espacio. ¿Cómo se hace? Pues uno se va colocando en distintos vectores y va rastreando. Una cosa que no había comentado, que es de lo más importante somático, es el rastreo de la sensación. Que es que, por ejemplo, Maite, por favor, anda, ayúdame, guarda. Imaginaros que Maite o que yo he tenido el evento que os he comentado, que por aquí me vino el perro. Entonces, Maite pues iría caminando hacia mí y entonces yo le digo, quieta ahí. Y entonces ella me preguntaría, Fuensanta, ¿qué es lo que te pasa? Y yo te diría, pues mira, es que me estoy poniendo como mala. Entonces ella me diría, ¿quieres probar qué es lo que te pasa? ¿O es demasiado y necesitas un poco menos? Yo te diría, no, vete un paso más atrás. Entonces, ahí puedo respirar un poco mejor. Entonces, ella está testando un poquito, como esa escama de dragón, suficiente para que yo pueda dejarme sentir. Y a lo mejor empiezo. Pues me da un poco como de náusea. Entonces Maite me diría, ¿y hay alguna cosa más? Entonces, rastreando la sensación hace lo siguiente. Maite, gracias, siéntate si quieres. ¿Cómo se rastrea la sensación? Cuando una sensación, esto es fisiología, que esto no es, como yo digo, metafufu, Aquí el metafufu lo dejamos para otra cosa. Aquí una es muy científica y necesita la base científica y neurofisiológica, ¿vale? Cuando una sensación incómoda aparece, tenemos que coger la cantidad que esa persona sea capaz de tolerar. Esta es una cosa que es completamente diferente que algunas veces con amigos psicólogos me han comentado. Fue santa madre mía, qué bruto. Algunos psicólogos han hecho este comentario, Digo hecho por ellos. Yo no pongo en palabras mías. ¡Qué brutos los psicólogos! ¿Cómo nos tiramos a la piscina y le preguntamos enseguida a la persona esto? No, eso. Y algunas veces a los psicólogos le parece como que somática es demasiado lento. Entonces se coge una sensación pequeñita. Que la persona no tenga sensación que es abrumada. O por ejemplo, ¿qué lo hacemos? Si ha ocurrido un evento traumático, vamos en el tiempo. A ver, intenta recordar qué es lo que pasó 24 horas antes, para distanciarnos del evento traumático. ¿Qué sensación tenía? Y lo que fisiológicamente ocurre es que la sensación va viajando por distintas partes hasta que consigue descargarse. ¿Qué significa descargarse? Pues que pasa de un estado de activación simpática a un estado de activación parasimpática en el cual uno dice, ¿habéis oído que yo he dicho? ¿Habéis oído que alguien ha hecho una respiración profunda? Ese era un signo de descarga. De manera que vamos cogiendo una sensación pequeñita, imagínate. Pues, por ejemplo, si Maite viniera aquí Fuensanta, ¿qué es lo que te pasa? Pues, como que estoy incómoda, hay algo como que me hace estar un poco alerta, me descubro que estoy un poco tensa. Fíjate, yo lo digo, ¿veis mis ojos cómo están moviéndose? Es como si yo estuviera rastreando por si algo. Entonces se empieza a coger esa sensación, se va descubriendo cómo esa sensación viaja a través del cuerpo y se descarga. Eso es lo que se hace, Teresa. Coger de a poquito hasta que la persona va siendo capaz. Por ejemplo, Maite podría hacer este trabajo y entonces a lo mejor podría estar en otros vectores. Por ejemplo, imagínate, aquí está Fuensanta y aquí está Maite. Y Maite se va colocando en distintas posiciones y puede ir acercándose. Y ella me está preguntando, Fuensanta, ¿qué sientes ahí? Y yo, estupendamente, pues ahí estupendo. Me acuerdo yo cuando ahora estuvimos con un compañero, aquí, estupendo, venga, vente más. Uy, ahí estoy encantada. A mí ese es donde me relaciono. Pero por ejemplo, mi vector
el perro todavía ahí, yo lo he hecho sin darme cuenta y le he dicho a Maite, vete para allá, porque inmediatamente me activa y me pongo a la defensiva. Entonces, ¿cómo se puede recuperar eso para que este lado? Porque si no, imaginaros lo de torta, o no veo a la gente que viene por aquí, imaginaros que alguien viene con intenciones malvadas y no lo veo, pues me puede dar un susto. Y sin embargo, si yo poco a poco voy siendo capaz de mirar, pues a lo mejor no está restaurada del todo, pero ya soy más capaz de evitar, por ejemplo. ¿Me he explicado, Teresa? Sí, pero los ejemplos son, digamos, esto funciona con trauma de tipo físico, como el de su perro o una caída. O psicológico. Psicológicos también. Cualquier tipo de evento traumático.